3 acertijos, 3 oportunidades, un solo error y todos mueren. El dios de la muerte apareció en su aldea. Apuch, señor de Xibalbá, resolverán mis acertijos o desaparecerán. El pueblo eligió a su persona más sabia. No fue el anciano chamán, no fue el jefe guerrero, fue una joven de 18 años, Ixchel, hija de un campesino. Todos pensaron que era una locura. Es solo una niña, nos matará a todos. Pero Ixchel tenía algo que nadie más tenía, una mente que pensaba diferente. Y esa noche enfrentó al dios de la muerte, con solo su ingenio, y 3 acertijos imposibles. Esta es su historia. Si te fascinan las historias mayas sobre ingenio y acertijos, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres descubrir si Ixchel logra resolver los acertijos imposibles, déjanos un like. Ahora sí, comencemos con la leyenda de los 3 acertijos del dios. La aldea de Ixchel era pequeña, pacífica, escondida en las montañas de Guatemala. 300 personas vivían allí. Campesinos, artesanos, familias simples, nunca molestaban a nadie, nunca causaban problemas. Pero una noche, todo cambió. Era medianoche cuando el cielo se oscureció, no con nubes, sino con algo más oscuro, más terrible, y entonces él apareció, Apuch, el dios maya de la muerte, señor de Xibalbá, el inframundo. Su piel era esquelética, sus ojos ardían con fuego verde, llevaba un collar de huesos humanos. Apareció en el centro de la plaza, y su voz hizo temblar la tierra. Gente de Nioxil, todos salieron de sus casas, aterrorizados, cayeron de rodillas. He venido, continúa Apuch, porque su aldea ha sido marcada. ¿Marcada?, preguntó el jefe Chak, con voz temblorosa. ¿Por qué, gran señor? No preguntes por qué, respondió el dios. Los dioses no explican, los dioses deciden. Pero seré generoso esta noche. Les daré una oportunidad. Una sola oportunidad de sobrevivir. El pueblo esperó con el corazón latiendo furiosamente. Les haré 3 acertijos, explicó Apuch, 3 pruebas de su sabiduría. Si responden correctamente a los 3, su aldea vivirá. Pero si fallan aunque sea uno, todos morirán. Esta aldea desaparecerá, como si nunca hubiera existido. Silencio mortal, tienen hasta el amanecer para elegir a su campeón. Esa persona responderá por todos ustedes. Elijan sabiamente. Y desapareció, dejando solo humo negro. El pueblo entró en pánico. Tenemos que huir, gritaban algunos. No hay dónde esconderse de un dios, respondió el chamán No. Entonces, ¿quién responderá los acertijos?, preguntó alguien. Todos se miraron entre sí. El chamán No era el más viejo, conocía historias antiguas, pero su mente ya no era tan aguda. El jefe Chak era valiente, pero nunca fue conocido por su inteligencia. El escriba Bol sabía leer y escribir, pero solo conocía libros, no ingenio. Yo debería hacerlo, dijo No finalmente. Soy el chamán, es mi deber. Con respeto, abuelo, dijo una voz desde atrás. Tu deber es guiarnos espiritualmente, no resolver acertijos de dioses. Todos se giraron. Era Ixchel, 18 años, hija de Can, un simple campesino. Tú, se rió el jefe Chak, eres solo una niña. ¿Qué sabes tú de acertijos? Sé que pensar como todos los demás no nos salvará, respondió Ixchel. Apuch no haría acertijos fáciles, necesita a alguien que piense diferente. ¿Y tú crees que eres esa persona?, dijo Chak con escepticismo. No lo creo, lo sé, porque todos ustedes ya están pensando en respuestas tradicionales, en sabiduría antigua, en lo que dicen los libros. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntó Bol ofendido. Que Apuch lo espera, respondió Ixchel. Espera respuestas tradicionales, por eso las preguntará de forma que las respuestas tradicionales fallen. Necesita a alguien que no piense como los demás. Y yo siempre he pensado diferente. El padre de Ixchel se adelantó. Hija, si fallas, morirás, todos moriremos. Lo sé, padre, pero si no intento, moriremos de todas formas. Al menos déjame pelear. El pueblo debatió durante horas. Finalmente, cuando el amanecer se acercaba, votaron, y para sorpresa de muchos,
eligieron a Ixchel. No porque confiaran en ella completamente, sino porque no tenían mejor opción. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el cielo, Apuch apareció de nuevo. «¿Han elegido?» «Sí», dijo el jefe Chak. «Ixchel responderá». El dios miró a la joven y se rió. «Una niña. Perfecto. Esto será entretenido. Prepárate, Ixchel. 3 acertijos, 3 oportunidades, un solo error, y tu aldea desaparece». Ixchel respiró profundo. «Estoy lista. Veremos». Apuch caminó alrededor de Ixchel, como un depredador estudiando a su presa. «Tu primer acertijo», dijo lentamente, «es este. Soy algo que todos tienen, pero nadie puede dar. Cuanto más me usas, más fuerte me vuelvo. Pero si no me usas, desaparezco. ¿Qué soy?» Silencio. El pueblo contenía la respiración. Ixchel cerró los ojos. Pensó, algo que todos tienen, pero nadie puede dar. Aire, pensó. No, el aire puede compartirse. Vida, no. La vida puede darse sacrificando la propia. Cuanto más me usas, más fuerte me vuelvo. Músculos, eso tenía sentido, pero no encajaba con nadie puede dar. Si no me usas, desaparezco, y entonces lo supo. Abrió los ojos. Mente, dijo con confianza. La respuesta es la mente, o más específicamente, el conocimiento. La inteligencia. Apuch se detuvo. Explica. Todos tienen mente, explicó Ixchel, pero nadie puede darte su mente. Pueden compartir conocimiento, sí, pero no pueden darte su capacidad de pensar. Eso es tuyo, y cuanto más usas tu mente, más fuerte se vuelve. Aprendes más, piensas mejor, te vuelves más inteligente, pero si no la usas, la mente se atrofia, el conocimiento se olvida, la inteligencia desaparece. El dios de la muerte sonrió, pero no era una sonrisa amable. Correcta, dijo. Primera respuesta, aceptada. El pueblo suspiró aliviado, pero Ixchel no se relajó. Sabía que el siguiente sería más difícil. No celebres todavía, niña, dijo Apuch. Ese era el fácil, un calentamiento. Los siguientes 2 no serán tan simples. ¿Lista para el segundo? Ixchel asintió. Sí, bien, aquí está. Tengo ciudades, pero sin casas. Tengo montañas, pero sin árboles. Tengo agua, pero sin peces. Tengo caminos, pero nadie camina en ellos. ¿Qué soy? Ixchel parpadeó. Este era más complicado. Ciudades sin casas, montañas sin árboles. El pueblo murmuraba nerviosamente. ¿Qué es? Susurraban. No tiene sentido. Silencio, ordenó Apuch. Ixchel debe responder sola. Nadie puede ayudarla. Ixchel caminó en círculos, pensando. Ciudades, pero sin casas, ruinas, pensó. No, las ruinas tuvieron casas una vez. Montañas sin árboles, desierto, no, no hay montañas de verdad en desiertos. Agua sin peces, agua envenenada, no, eso no explica lo demás. Los minutos pasaban, el sol subía más alto. Apuch sonreía. ¿Tienes tu respuesta? ¿O admites derrota? No, dijo Ixchel. Estoy pensando. El tiempo corre, niña. Ixchel cerró los ojos de nuevo. Visualizó. Ciudades, montañas, agua, caminos, todo allí. Pero no real, no real. Representaciones. Y entonces lo entendió. Un mapa, dijo abriendo los ojos. La respuesta es un mapa. Apuch se giró lentamente. Explica. Un mapa tiene ciudades dibujadas, pero sin casas reales. Tiene montañas representadas, pero sin árboles verdaderos. Tiene agua marcada, pero sin peces nadando. Tiene caminos trazados, pero nadie puede caminar físicamente en ellos. Porque no son reales, son representaciones, símbolos. Silencio tenso. Y entonces Apuch asintió lentamente. Correcta, el pueblo estalló en celebración. Lo hizo, 2 de 2. Pero Apuch levantó su mano. El silencio cayó inmediatamente. Correcta, el pueblo estalló en celebración. Lo hizo, 2 de 2. Pero Apuch levantó su mano. El silencio cayó inmediatamente. 2 correctas, admitió el dios. Pero el tercero es diferente. Los primeros 2 probaron tu lógica, tu pensamiento literal.
El tercero probará algo más profundo. Miró a Ixchel con ojos ardientes. Probará si realmente piensas diferente, como dijiste, porque el tercer acertijo no tiene respuesta obvia. Muchos dirían que no tiene respuesta en absoluto. Y sin embargo, hay una respuesta, una que casi nadie encuentra. Lista. Ixchel tragó saliva. Este era el momento de verdad. Estoy lista. Apuch caminó hacia Ixchel hasta que estuvieron cara a cara. Tu tercer acertijo, dijo con voz baja y peligrosa, es este. Hay una madre, tiene 2 hijas. Ambas hijas son idénticas, nacieron al mismo tiempo, del mismo vientre. Pero una hija dice, soy mayor que mi hermana, y la otra hija dice, yo soy mayor que mi hermana. Ambas dicen la verdad. ¿Cómo es posible? Ixchel sintió que su mente se congelaba. Espera, ¿qué? 2 hijas, idénticas, nacidas al mismo tiempo, repitió Apuch, pero ambas afirman ser mayores, y ambas dicen la verdad. Explica. El pueblo murmuraba confundido. Es imposible, susurraban. Si nacieron al mismo tiempo, ninguna es mayor. Es trampa, decían otros. No tiene respuesta, pero Ixchel sabía que Apuch había dicho que había una respuesta. Piensa diferente, se recordó a sí misma. Nacidas al mismo tiempo, pero ambas mayores. Pensó en gemelos, pero incluso con gemelos, uno nace primero. Aunque sea por segundos. Trillizos, no. El acertijo dice 2 hijas. Del mismo vientre. Adoptadas, no. Dice del mismo vientre. Los minutos pasaban. El sol estaba ahora alto en el cielo. Apuch sonreía. Admites que no puedes resolverlo. No, dijo Ixchel firmemente. Dame más tiempo. El tiempo corre, niña. Y con él las vidas de todos aquí. Ixchel miró a su pueblo, sus rostros llenos de miedo, de esperanza. No puedo fallar, no puedo. Volvió al acertijo. Idénticas, nacidas al mismo tiempo, pero ambas mayores. Ambas dicen la verdad. Ese era el punto clave. Ambas dicen la verdad. ¿Cómo pueden ambas ser mayores si nacieron al mismo tiempo? A menos que no estén midiendo la edad de la misma manera. Espera. Ixchel levantó la cabeza. ¿Qué tipo de mayor están afirmando ser? Apuch levantó una ceja. Explica. El acertijo dice que ambas afirman ser mayores, pero no especifica mayor en qué. Mayor en edad, en tamaño, en experiencia. Si nacieron al mismo tiempo exacto, entonces no pueden ser mayores en edad. Eso sería imposible. Pero, continuó Ixchel pensando rápido, ¿qué si están hablando de algo diferente? Se detuvo, pensó, y entonces lo vio. Son la mañana y la noche, dijo Ixchel. Las 2 hijas son la mañana y la noche. La madre es el día. Explica más, ordenó Apuch. La mañana dice, soy mayor que mi hermana la noche, porque la mañana viene primero en el día, y dice la verdad desde su perspectiva. Pero la noche también dice, soy mayor que mi hermana la mañana, porque la noche vino antes, el día anterior. La noche existió antes de que amaneciera. Ambas son idénticas en duración, ambas nacen del día, y ambas dicen la verdad desde su propia perspectiva, dependiendo de dónde comiences a contar. Silencio absoluto. Todo el pueblo contenía la respiración. Apuch miró a Ixchel por un largo momento. Su expresión era imposible de leer, y entonces, no, dijo el dios. El corazón de Ixchel se hundió. Esa no es la respuesta. No, repitió Apuch, esa respuesta es creativa, inteligente, pero no es la respuesta correcta. El pueblo gimió de desesperación. Entonces, ¿fallamos?, preguntó alguien. Ixchel tiene una oportunidad más de pensar, dijo Apuch, pero solo una. Ixchel sintió el pánico subiendo. Pensar diferente. Pensar diferente. No es la mañana y la noche, ¿qué más podría ser? Su mente corría. Idénticas, nacidas al mismo tiempo, del mismo vientre, pero ambas mayores. Algo en su mente hacía clic. Espera, Apuch dijo, ambas afirman ser mayores que su hermana, no mayores en general, mayores que su hermana, que si no están comparándose con la edad sino con algo más. Y entonces, recordó algo que su abuela le había dicho una vez. En las aldeas mayas, no solo la edad determina quién es mayor,
también el respeto, la posición, el rol. Lo pensó diferente, y si no son hijas humanas, y si son reflejos, su mente se aceleró. Espejos, gritó, son reflejos en espejos enfrentados. Apuch se detuvo. Explica, cuidadosamente. Si pones dos espejos uno frente al otro, creas reflejos infinitos, pero toma los dos primeros reflejos. Son idénticos. Ambos son creados al mismo momento en que algo se pone entre los espejos. Ambos nacen del mismo objeto, la madre, y cada reflejo puede decir soy mayor que mi hermana porque desde la perspectiva de cada reflejo, él fue el primero en formarse desde su propio punto de vista. El reflejo en el espejo derecho dice yo soy mayor desde su perspectiva. Y el reflejo en el espejo izquierdo también dice yo soy mayor desde su perspectiva. Ambos dicen la verdad, relativa. Silencio. Apuch miró fijamente a Ixchel, y entonces lentamente comenzó a sonreír. Esa tampoco es la respuesta. El pueblo cayó en desesperación total. Entonces no hay respuesta, gritó el jefe Chak. Es imposible. Hay una respuesta, dijo Apuch, pero Ixchel no la ha encontrado. Miró a la joven. Última oportunidad. ¿Cuál es tu respuesta final? Ixchel estaba temblando. 2 intentos, ambos equivocados. Piensa, piensa. Y entonces, algo que Apuch había dicho resonó en su mente. El tercer acertijo probará si realmente piensas diferente. Muchos dirían que no tiene respuesta en absoluto. Espera. Y sí, Ixchel levantó la cabeza lentamente. No hay respuesta, dijo. El pueblo jadeó. ¿Qué? Gritó su padre. Ixchel, no te rindas. No me estoy rindiendo, dijo Ixchel mirando directamente a Apuch. Estoy dando mi respuesta. La respuesta es, no hay respuesta. Porque el acertijo en sí es imposible. Es una paradoja. Explica, dijo Apuch con voz neutral. 2 hijas, idénticas, nacidas al mismo tiempo exacto, del mismo vientre. Ambas afirman ser mayores. Ambas dicen la verdad. Esto es lógicamente imposible. No porque no haya soluciones creativas como las que di, sino porque el acertijo establece condiciones que se contradicen. Si nacieron al mismo tiempo exacto, ninguna puede ser mayor. Eso es un hecho. Y si ambas dicen la verdad al afirmar que son mayores, entonces la verdad misma se contradice. La única explicación, continuó Ixchel, es que el acertijo es deliberadamente imposible. Es una prueba para ver si tengo el coraje de decir, esto no tiene respuesta en lugar de seguir buscando lo que no existe. Porque a veces, concluyó, pensar diferente significa reconocer cuando una pregunta es la pregunta equivocada. Silencio total. Ni siquiera el viento soplaba. Apuch miraba a Ixchel, sin expresión. Y entonces comenzó a reírse. No una risa malvada. Una risa genuina. De sorpresa. De impresión. Correcto, rugió el dios. Correcto, el pueblo no podía creer lo que escuchaba. Correcto, repitieron. Pero ella dijo que no había respuesta. Exactamente, dijo Apuch. Y esa era la respuesta. Se giró hacia Ixchel. Su expresión ahora mostraba algo parecido al respeto. Los 2 primeros acertijos probaron tu lógica, tu pensamiento literal, y los resolviste bien, pero el tercero era diferente. No probaba tu lógica, probaba tu sabiduría. Porque verás, continuó el dios, la sabiduría no es solo encontrar respuestas, es saber cuando una pregunta no tiene respuesta, cuando una pregunta es defectuosa, cuando buscar una respuesta solo te lleva en círculos. Muchas personas enfrentan ese acertijo, explicó a Apuch, y pasan horas, días, incluso años tratando de resolverlo. Inventan respuestas creativas, tuercen la lógica, se engañan a sí mismas pensando que encontraron algo. Pero tú, miró a Ixchel, tuviste el coraje de decir, esto no tiene respuesta. Eso requiere más sabiduría que resolver 1000 acertijos normales, porque el mundo está lleno de preguntas imposibles, preguntas que no tienen respuesta, y las personas sabias reconocen cuáles son, y dejan de buscar. Ixchel se sintió mareada. Entonces, pasaste, corrigió Apuch. Tú pasaste las 3 pruebas,
Tu aldea vivirá. El pueblo estalló en celebración. Lloraban, reían, abrazaban a Ixchel. Pero Apuch levantó su mano. Sin embargo, dijo, y todos se callaron inmediatamente. Hay algo más que deben saber. ¿Qué? Preguntó Ixchel nerviosamente. Yo nunca vine aquí para destruirlos. Silencio confundido. ¿Qué? Repitió el jefe Chak. Pero dije que los juzgaría, interrumpió Apuch. Y lo hice, juzgué su capacidad de elegir sabiamente bajo presión, de escuchar a alguien diferente, de dar oportunidad a una joven en lugar de siempre confiar en los ancianos. Esto fue una prueba para toda la aldea, no solo para Ixchel. Miró alrededor del pueblo. Muchas aldeas que visito fallan antes de que siquiera comiencen los acertijos, porque eligen basándose en edad, en posición, en tradición. Pero ustedes, continuó, eligieron basándose en potencial, en pensamiento diferente. Ixchel les dijo que ella pensaba diferente. Y ustedes le creyeron, le dieron la oportunidad. Esa fue su primera prueba, y la pasaron. Los 3 acertijos fueron la segunda prueba, y también la pasaron. Por lo tanto, concluyó Apuch, esta aldea ha demostrado sabiduría, y será bendecida. Chasqueó sus dedos, y el suelo comenzó a brillar. Las cosechas que habían estado luchando reverdecieron instantáneamente. El pequeño río que había estado secándose fluyó con fuerza. Las enfermedades que algunos aldeanos tenían desaparecieron. Esta bendición durará mientras recuerden la lección, dijo Apuch. ¿Qué lección?, preguntó Ixchel. Que la sabiduría no siempre viene de donde esperas, que las respuestas no siempre son obvias, y que a veces la persona más sabia es la que puede decir no sé o esto no tiene respuesta. Vive por esa verdad, Ixchel, y tu aldea prosperará. Y con eso desapareció, dejando solo una suave brisa. Los años pasaron. La historia de Ixchel y los 3 acertijos se contó en toda la región maya. Se convirtió en leyenda, y con la leyenda vinieron visitantes. Personas de aldeas lejanas venían a Ixchel para conocer a la joven que había derrotado los acertijos de Apuch. Enséñanos, pedían. Enséñanos a pensar como tú. Al principio, Ixchel no sabía qué enseñar. No hice nada especial, decía. Solo pensé diferente. Pero su anciana abuela le dijo algo sabio. Pensar diferente es especial, niña, porque la mayoría de las personas solo piensan como les enseñaron. Repiten lo que otros dijeron, siguen caminos ya trazados. Tú creaste tu propio camino. Eso es raro, y eso es valioso. Así que Ixchel comenzó a enseñar. Pero no enseñaba respuestas, enseñaba preguntas. La clave, decía a sus estudiantes, no es memorizar respuestas, enseñaba preguntas. La clave, decía a sus estudiantes, no es memorizar respuestas, es aprender a hacer las preguntas correctas. ¿Y cómo sabemos cuáles son las preguntas correctas?, preguntaban. Son las que hacen que pienses, respondía Ixchel, las que te incomodan, las que desafían lo que crees que sabes. Desarrolló un método de enseñanza único. Cada semana presentaba a sus estudiantes un acertijo imposible, no como los de Apuch, sino problemas de la vida real que no tenían respuestas obvias. ¿Qué es más importante, la justicia o la misericordia? ¿Es mejor ser amado o respetado? Si puedes salvar a uno que amas o a 10 extraños, ¿qué eliges? Los estudiantes debatían, argumentaban, pensaban. Y al final, Ixchel decía, no hay una respuesta correcta, pero el proceso de pensar, eso es lo que importa. Su escuela creció, de 10 estudiantes a 50, de 50 a 100. Jóvenes y viejos venían a aprender, y la aldea de Ixchel se volvió conocida no por sus cosechas o su comercio, sino por su sabiduría. Si quieres aprender a pensar, decía la gente, ve a Ixchel y busca a Ixchel. Cuando Ixchel tenía 40 años, un joven vino desde muy lejos. Maestra, dijo, he viajado 2 meses para conocerte, porque enfrento un acertijo que no puedo resolver. ¿Cuál?, preguntó Ixchel. Mi padre es anciano, está muriendo, me dejará su negocio, pero yo no quiero ese negocio, quiero ser artista, pintor. Si rechazo el negocio, mi familia se avergonzará.
Dirán que desperdicie el legado de mi padre. Si acepto el negocio, viviré infeliz toda mi vida, haciendo algo que odio. ¿Qué debo hacer? Ixchel sonrió. ¿Y qué crees que debería decirte? La respuesta correcta. No hay respuesta correcta, respondió Ixchel. Solo hay tu respuesta. Pero, escucha, interrumpió Ixchel. Cuando enfrenté los acertijos de Apuch, había respuestas, porque eran acertijos con reglas. Pero la vida no es un acertijo con respuesta correcta. La vida es una serie de elecciones, y cada elección tiene consecuencias. Puedes honrar a tu padre aceptando su negocio, pero vivirás infeliz. O puedes honrarte a ti mismo siendo artista, pero tu familia podría resentirlo. No puedo decirte qué elegir, solo puedo decirte que pienses profundamente sobre qué consecuencias puedes vivir con ellas. El joven pensó por días y finalmente tomó su decisión. Seré artista, dijo, y encontraré una manera de honrar a mi padre en mi arte. Pintaré su historia, su vida, su legado. De esa forma, no rechazo su regalo, solo lo transformo en algo que tiene significado para mí. Ixchel sonrió. Eso es pensar diferente. Los años continuaron pasando. Ixchel vivió hasta los 75 años, y cuando murió, pacíficamente en su sueño, toda la región la lloró, no como la joven que resolvió acertijos, sino como la maestra que enseñó a generaciones a pensar. Su tumba llevaba una inscripción simple: Ixchel, quien enseñó que la sabiduría no está en conocer todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas, y en reconocer cuando una pregunta no tiene respuesta. Y hasta hoy, cuando los mayas hablan de pensamiento crítico, de sabiduría, de coraje intelectual, mencionan a Ixchel y los 3 acertijos del dios, como recordatorio de que pensar diferente no es rebeldía, es supervivencia, es evolución, es la clave para resolver lo que otros consideran imposible. Esta leyenda maya nos enseña algo profundo sobre el pensamiento y la sabiduría. Ixchel enfrentó 3 acertijos. Los 2 primeros tenían respuestas lógicas, pero el tercero era imposible. Y la sabiduría no estaba en forzar una respuesta, estaba en reconocer que no había respuesta. ¿Cuántas veces en tu vida has buscado respuestas a preguntas que no las tienen? ¿Cuántas veces has forzado soluciones a problemas que tal vez no necesitan solución, sino aceptación? A veces, la respuesta más sabia es: esta pregunta no tiene respuesta, y está bien. No todo en la vida se resuelve, y eso no te hace menos inteligente, te hace sabio,